Bien, buenos días para todos y todas. Nos encontramos en el seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana. Este es un seminario que busca presentar y generar espacios de reflexión, discusión e innovación en torno a los distintos temas de investigación que se generan en torno a la estética y en torno a este nuevo concepto de los paisajes artificiales en Colombia y en otros lugares del mundo, evidentemente. Bien, entonces quería contarles que la maestría en paisajes artificiales tiene planeado iniciar el próximo año, en enero del 2022, y esta maestría es de innovación y de transdisciplinaridad y busca la construcción y el desarrollo de un concepto que liga distintos elementos y que se denomina justamente paisajes artificiales. Es la interrelación entre las dimensiones de la ciencia, la tecnología, en conjunción con la sociedad, con el arte y con los procesos de habitabilidad. Con ello buscamos entonces a través de tres ejes, el eje de paisajes virtuales, el paisajes informales y paisajes edificados. Buscamos entonces con ellos encontrar una manera de comprender y de producir, también en términos de diseño y de reflexión filosófica, lo que tiene que ver con esa dimensión de artificialidad, que ya no tiene fronteras establecidas, preestablecidas o dicotómicas con lo natural. En ese sentido, también todas las dimensiones ecológicas, ecofilosóficas, ecosistémicas y de mirada de transversalidad con lo digital, pues empiezan a ser el centro de reflexión. Esta maestría tiene una modalidad intensiva, es presencial, híbrida también por momentos, y se realiza una vez al mes durante una semana durante el semestre académico. En total, en 4 semanas en el semestre académico estarían viéndose las asignaturas, generando con ello un espacio de flexibilidad importante para todos aquellos estudiantes que nos quieran acompañar desde distintas regiones. Bien, y entonces para el día de hoy tenemos el agrado de presentar al profesor brasilero Rodrigo Firmino. Él es profesor del programa de posgrado en gestión urbana de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, miembro fundador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad. Es investigador principal del Consejo Brasileño de Investigación, con doctorado en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Newcastle upon Tyne, en Inglaterra. Tiene una maestría en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo y fue investigador invitado en el Urban Lab del University College de Londres y es editor asociado de la revista Urbe. En el día de hoy, él nos presentará una conferencia sobre tecnopolítica urbana y activismo digital en el sur global, una conferencia que consideramos se articula muy bien con el eje de paisajes informales artificiales. Entonces, muchas gracias a Rodrigo, muchas gracias a los asistentes que nos acompañan hoy, a quienes les pedimos por favor ir consignando sus preguntas en el chat durante toda la sesión y al final serán respondidas por el profesor a partir de la moderación que hará el profesor Raúl Niño, director del Departamento de Estética, y de la participación también del profesor Jaime Hernández y de Natalie Doncel, nuestra directora artística. Adelante, Rodrigo, por favor. Buenos días, muchas gracias, Ilana, muchas gracias, Jaime, Raúl, Natalie, muchas gracias por la invitación. Buenos días a ustedes, a todas y todos. Casi buenas tardes en Brasil, pero tenemos ahí aún unos minutos de mañana. Y empiezo agradeciendo muchísimo la invitación. Para mí me parece muy interesante la propuesta de la maestría en paisajes artificiales. Y me encanta mucho estar aquí con ustedes y hablar un poco de mis investigaciones y que tengo hecho últimamente. Tenemos una
colaboración con Jaime, que estuve en Curitiba online, virtualmente, desafortunadamente, muy reciente, trabajando con nosotros también, con nuestro programa de posgrado. Entonces creo que es una felicidad muy grande dar continuidad a esos cambios, ¿no? A esas interacciones. Y bueno, mucho gusto estar aquí. Bueno, yo, como pueden percibir, hablo portuñol. Mi español no es muy bueno, pero tengo todo que voy a decir en notas, traducido para el español. Entonces, que la tendencia es que durante la charla voy a hablar un buen español, porque voy a acompañar mis notas en español. Y en las preguntas voy a calir nuevamente en el malo español o el portuñol. Entonces, pido disculpas por eso. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para que enseñe unas imágenes que pueden servir de apoyo para mi charla, para mi presentación. Un poquito más. Imagino que pueden ver mi imagen, ¿no? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias. Ahí están mis contactos. Bueno, mi perfil en Twitter, que soy muy activo, y también mi email, mi dirección electrónica, y pueden contactarme para otras preguntas, si no hay tiempo hoy, o si deseo más informaciones del programa de posgrado y de Brasil, de Curitiba. Entonces, bueno, tengo que decir que soy arquitecto e investigador y en un programa de posgrado en gestión urbana. Eso significa que mi mirada en el tema se debe a mi interés por la organización del espacio urbano, sobre todo, ¿no? Por eso es importante dejar claro que mi preocupación es comprender las manifestaciones y desarrollos espaciales y territoriales en sus relaciones con los sistemas tecnológicos. Y en términos de prácticas de vigilancia y control de las interacciones sociales. Entonces, la tecnología no es mi principal interés. El espacio es mi principal foco de interés. Mi trabajo se ha centrado en comprender las relaciones entre el espacio y las tecnologías. No solo las tecnologías constructivas de arquitectura, de ingeniería, pero todo tipo de tecnologías. Y por tanto, constitutivas de la materialidad espacial, sino que presto especial atención a lo digital, ¿no? Entre comillas, como categoría de análisis, desde su composición técnica material hasta sus implicaciones y manifestaciones para la vida en sociedad. Al buscar comprender las relaciones allí presentes, también me interesé más en los procesos de territorialización o en la identificación de territorializaciones múltiples, con un enfoque en territorios de excepción, en el sentido utilizado por el geógrafo brasileño Rogério Gaspar, es decir, la excepción de control material y biopolítico convirtiéndose en la regla de gestión y construcción de territorios normalmente estigmatizados. Así, el territorio urbano como producto, como proceso, como medio en disputa, como arreglo tecnopolítico, es el centro de mi atención en general, en mi trabajo, en mis investigaciones, pero también en los casos que voy a demostrar hoy. Bueno, lo que Jaime me pidió que informar aquí es mi experiencia más reciente en una investigación sobre activismo digital y generación de datos ciudadanos en periferias y favelas brasileñas. Esto es una investigación financiada por la British Academy y en alianza con un amigo colombiano muy querido, un amigo muy próximo que vive en Inglaterra, Andrés Luque Ayala, del Departamento de Geografía de Durham University.
Entonces, este proyecto se inició en 2018 y finalizó tras algunos aplazamientos de la pandemia en julio de este año, 2021. De hecho, la pandemia cambió el rumbo de varias actividades previstas para este proyecto, que como creo que acontece con todos nosotros, y tuvimos que adaptar formas de colaboración, de investigación de campo, incluso nuestra mirada a los objetos de investigación. Entonces, obviamente, cuando estoy hablando de este proyecto, hay también que tomar cuenta el impacto de este periodo que estamos viviendo, ¿no? En términos generales, lo que describiré brevemente es un intento de problematizar la existencia de porciones demarcadas del espacio y las relaciones presentes en su constitución a partir de arreglos sociotécnicos específicos, caracterizados por el uso de tecnologías digitales y la interacción inseparable entre datos y narrativas. Mi enfoque es muy específico en territorios estigmatizados por las ausencias, donde la narrativa se basa en la supuesta ausencia de urbanidad, la supuesta ausencia de civismo, pero también en la recurrente falta de infraestructura, calidad de vida, condiciones de vida dignas, etc. Y también por el encubrimiento deliberado de poderes y de presencias, donde en general la presencia que se hace más visible es del crimen y los enfrentamientos. Entonces hay esos dos dimensiones, ¿no? Entonces, en esta doble mirada de las periferias, del estigma y del borrado, ¿no? Del encubrimiento, del apagamiento, nos basamos en un intento de reposicionar epistemológicamente lo urbano en los márgenes para redirigir hacia lo que Ananya Roy, una investigadora de India, llama de urbanismo subalterno. En otras palabras, se trata de repensar procesos que normalmente pasan por una apreciación de las informalidades de élite y criminalización de las informalidades subalternas, que se da a diferentes escalas, ¿no? Desde el global, entre países del norte, países del sur, hasta el lugar entre los centros y las periferias de muchas ciudades. Existen algunos estudios en el campo del urbanismo que se apropian de este reposicionamiento de lo informal como forma de producir espacios, sociabilidades y como formas de cuestionar los estigmas y visibilizar dos aspectos inseparables de la construcción de territorios periféricos: el poder y la ausencia o abandono, ¿no? Por ejemplo, dialogando con la idea del urbanismo subalterno de Ananya Roy, que cité a poco, en un texto llamado Epistemologia da Laje en portugués, y laje es el portugués para, creo que plancha en español, plancha de las construcciones. Creo que este es el término en español. Bueno, los autores Bianca Medeiros y Leo Name discuten el papel de las planchas, de la laje, en las favelas brasileñas como problematización de la noción de diseño y diseño urbano por su íntima conexión con la informalidad y su influencia en las relaciones entre lo público y lo privado. Bueno, no sé si todos saben, pero en las favelas brasileñas, principalmente en Río de Janeiro, es muy común utilizar la plancha, la última plancha, como espacio para fiestas, para confraternizaciones, para actividades profesionales, para muchas cosas. Entonces, hay este significado de un local donde se misturan lo público y lo privado, y donde se hacen las sociabilidades en la favela, ¿no? Entonces, hay esa noción de una epistemología de la laje, de la plancha, ¿no? Y que, por tanto, es cargada de diferentes apropiaciones y asociaciones tecnopolíticas. Por ejemplo, diferentes de las planchas con las piscinas mostradas en parte de esta imagen.
¿no? En este condominio en São Paulo, donde las planchas, las layas de la derecha de la imagen tienen un significado totalmente diferente, totalmente privado y privatizado, ¿no? En otras palabras, la propia idea de la plancha se resignifica en otros casos, en estos casos, ¿no? Existen numerosas preguntas posibles en este tipo de análisis y en nuestra investigación nos apropiamos de este intento de reposicionamiento para comprender un movimiento específico de apropiación, de aproximación entre el activismo y la cultura digital o la cultura de datos. Entonces, no voy a hablar de layas o planchas, es apenas un ejemplo de esta mirada reposicionada, ¿no? A las periferias, a las favelas, a la margen. Bueno, el proyecto originalmente propuso mapear las acciones de los grupos que llamamos hackers cívicos, ¿no? En Brasil. Esta es la intención original. Incluso teníamos un conocimiento muy limitado de estos grupos. Pero lo más importante es que vimos la oportunidad de comprender un fenómeno ligado a los arreglos sociotécnicos que involucran tecnologías digitales y el uso de datos abiertos para construir soluciones fuera del alcance de las políticas públicas tradicionales y acciones directas del Estado. El objetivo de la investigación fue examinar el papel de las herramientas digitales y el activismo en la redefinición de la relación entre los flujos urbanos y ecológicos a través de la acción de los movimientos cívicos de hackers en Brasil, ¿no? Los flujos ecológicos en este caso se entienden como todos los flujos de la ciudad, pero mayoritariamente los correspondientes a grandes redes de infraestructura como agua, alcantarillado, por ejemplo. En este proyecto, como dije hace un momento, hay un componente de resistencia muy claro, basado en la posibilidad de crear y reorganizar arreglos sociotécnicos a través de una apreciación de la mirada desde los márgenes, desde las periferias, en un intento de comprender iniciativas como las que mencionaré en el ámbito de las perspectivas descoloniales o decoloniales para abordar la construcción de ciudades y espacios urbanos. Esta es la intención y así el proyecto fue cambiando. Bueno, al principio, con aquella idea original, algunas de estas cuestiones no estaban tan claras. Hubo un interés inicial en investigar de manera más amplia formas de activismo digital más relacionadas a los hackathons, a la cultura de los creadores, makers, ¿no? Los colectivos de hackers y el movimiento de software libre y otros esfuerzos experimentales que estaban trabajando con datos, especialmente datos abiertos, para crear soluciones alternativas para problemas urbanos. Esta es la intención original. Nosotros realizamos un relevamiento de estas iniciativas en Brasil, en el principio del proyecto, que resultó en interesantes productos intermedios de la investigación y que señaló un aspecto muy importante. Con algunas excepciones, y este es el aspecto, con algunas excepciones, existe una separación entre, por un lado, los problemas que pueden ser abordados y resueltos, por supuesto, mediante intervenciones digitales. Y por otro, problemas, actores y territorios más tradicionalmente arraigados en las luchas urbanas y ambientales. Entonces, para nosotros fue muy claro este apartamiento de estos dos aspectos, de estas dos dimensiones de lo que estábamos observando, ¿no? Para abordar estas tensiones y ser más claros sobre las preguntas que queríamos responder, distinguimos entre dos categorías de actores. Lo digital como una forma de activismo que llamamos intervenciones basadas en datos y el encuentro de lo digital con formas de actividades de activismo existentes que llamamos de intervenciones digitales situadas. Entonces, las intervenciones basadas en datos y las intervenciones digitales situadas. Por un lado, por ejemplo,
Por un lado, se desarrolla una aplicación para monitorar el recorrido de los autobuses y por otro lado, se establecen luchas históricas por derechos urbanos e infraestructura con el apoyo de la tecnología digital y trabajo con datos. Entonces, para nosotros hay una distinción muy clara en estos dos grupos, ¿no? Entonces, pasamos un tiempo estudiando formas de activismo como la ilustrada aquí en esta imagen, hackers, makers, desarrolladores de aplicaciones, es decir, visitamos talleres, participamos de hackatones, tomamos cursos con los llamados hackers cívicos para tratar de entender las asociaciones entre lo urbano y lo digital desde las perspectivas de esos grupos, ¿no? Como una especie de etnografía. Algunas características nos llamaron la atención principalmente por los contrastes con estas motivaciones epistemológicas de nuestro proyecto. Nos dimos cuenta de que, por ejemplo, que en general estos colectivos tenían poca o ninguna conexión con el territorio, un desinterés por la reflexión más profunda y la resolución de problemas, un perfil de emprendimiento digital no comprometido en general y una naturaleza efímera que nos dificultaba mucho estudiarlos en grupo y con mínimo de permanencia en tiempo, ¿no? Entonces, estas eran características muy importantes para nosotros y que nos ponía algunos problemas de investigación para estos grupos en particular, ¿no? Estos de hackers, makers, etc. Bueno, tuvimos una intuición, por no hablar una hipótesis, sobre la segunda categoría de actores, que recuerdo llamamos de intervenciones digitales situadas. Debido a una interacción que tuvimos con una investigadora colombiana llamada Gina Milán Franco, quien participó de uno de los talleres metodológicos que organizamos al principio del proyecto y que habló sobre la lucha de grupos activistas de una de las comunas de Medellín por la infraestructura básica y cómo esto implicó en algunas ocasiones la apropiación de tecnologías digitales. Entonces, eso nos inspiró a pensar en la segunda categoría, en el segundo grupo de actores, ¿no? Eso cambió nuestra forma de buscar los movimientos que nos interesaban un poco en cuanto a esta convergencia entre lo urbano y lo digital. Nuestra atención a las intervenciones digitales situadas, ganó fuerza desde el momento en que conocimos entonces y comenzamos a comprender mejor a un grupo llamado Data Lab. Ahí está en la imagen el nombre del grupo, Data Lab, que trabaja en el Complexo da Maré en Río. Complexo da Maré es un conjunto de 16 favelas en Río con más de 140,000 habitantes. Y este grupo se convirtió en nuestro caso de estudio. Y en algún momento un socio en una estrategia metodológica que mezcla un poco de investigación y acción y mucha observación participante y etnografía y cosas así. Entonces intentaré explicar mejor esta interacción más adelante. Entonces, existe una combinación de factores sumamente interesantes presentes en la esencia de este grupo, que representan un arreglo sociotécnico, nuevamente la idea de los arreglos sociotécnicos, capaz de aglutinar diversas agendas temáticas, relaciones con la gestión de las ciudades y territorio, a partir del uso de datos, de tecnologías digitales, de movilización, activismo, de conexiones en red con otras organizaciones y de construcción de narrativas contrahegemónicas. Bueno, todo eso se puede ser más claro si explico mejor lo que realmente hace Data Lab, ¿no? Bueno, Data Lab se autodefine como, entre comillas, un laboratorio de datos y narrativas sobre periferias ubicado en Complexo de Maré.
Es un grupo mediático de datos y de educación activista formado por jóvenes, algo como, hoy creo que están como 20, 30 jóvenes, de diferentes territorios y repertorios, y que puede entenderse como un movimiento de activismo de datos organizado a partir de sus referentes conceptuales, sus referentes estéticos, y que hacer con tecnología y conciencia de clase, obviamente, empoderamiento racial, de género y de las políticas públicas, derechos humanos, y también una horizontalidad organizativa. Eso también es muy interesante, la forma como organizan como una ONG, pero no exactamente. Entonces, Data Lab actúa en definitiva en dos frentes de actuación muy importantes para nosotros. La primera, capacitar comunicadores comunitarios en periodismo de datos en el contexto y realidad de las favelas y de suburbios. Entonces hay una interacción muy grande, muy importante entre lo que quieren hacer y los territorios donde originan las personas que van a hacer estas capacitaciones de comunicadores comunitarios, ¿no? Ellos promueven talleres y residencias de formación a partir de las cuales se incorporan nuevos miembros al colectivo y producen textos, podcasts, vídeos y otros tipos de difusión de material producido por sus investigaciones con datos, ¿no? Entonces tiene este lado de capacitación. Y el otro, el desarrollo de proyectos cuya esencia es la generación de datos ciudadanos, así llamó ellos, en Maré, en el complejo de Maré, desde sus moradores, desde sus vecinos, ¿no? Para producir entendimientos sobre la realidad de estos territorios, diagnósticos y presión por políticas públicas que tengan en cuenta un mejor entendimiento de la problemática de estas poblaciones. Entonces, aparte de la capacitación, hay también el desarrollo de esos proyectos muy importantes. Bueno, por ello, buscan comprender y dar visibilidad a los temas e historias de estos territorios al margen, ¿no? Lo que ellos mismos dicen en uno de los episodios de su podcast, denominado, el nombre del podcast es Data Labia. Labia es una palabra en portugués que quiere decir hablar mucho. Tienes labia, hablas mucho. Entonces, el podcast es muy interesante, lo recomiendo. Se llama Data Labia. Y en uno de los episodios dicen los jóvenes de Data Lab, entre comillas, muchas veces los datos oficiales no dan cuenta de la realidad de contextos específicos, como es el caso de Maré, lo que impide la existencia de políticas públicas capaces de garantizar una vida más digna a los residentes, además de no mapear, visibilizar y reflexionar sobre un conjunto de prácticas sociales en estos territorios. Así dicen los jóvenes de Data Lab sobre su trabajo, ¿no? Además de su forma de operar y representar un tipo de arreglo sociotécnico que nos interesa muchísimo en el proyecto, en la investigación, por todas las relaciones que ya he mencionado aquí, hay un simbolismo aún mayor de todo esto en uno de sus proyectos actuales, llamado Coco. Bueno, Coco es la palabra informal brasileña para popó. Y Zap es la expresión que se usa en Brasil para referirse al servicio de mensajería instantánea WhatsApp. No sé cómo es WhatsApp en Colombia, pero en Brasil es muchísimo grande. Todos lo utilizan. Y este es uno de los motivos por qué decidieron utilizar WhatsApp. Entonces, Coco Zap, ¿no? Como si fuera en español, no sé, Popo Zap o algo así. Bueno, hace unos años se produjo un enfrentamiento con la discrepancia entre los datos oficiales de los institutos oficiales gubernamentales y la realidad en las calles de Maré, en lo que respecta, por ejemplo, al saneamiento básico, agua,
alcantarillado y recolección de basura. Lo que despertó el interés de realizar un proyecto, a Datalab, ¿no? De realizar un proyecto en alianza con otras organizaciones de Río, basadas en la generación de datos ciudadanos y en la movilización de la población del complejo. Voy a explicar en un momento. La idea inicial era generar datos y promover discusiones sobre saneamiento, desnaturalizando la carencia o la baja calidad de estos servicios y materializando sus componentes, sus actores, sus controversias, etcétera, etcétera. Es decir, una propuesta clara para abrir la caja negra para el saneamiento en Maré con sus propios moradores, con sus propios residentes. Eso es necesario precisamente para disputar posición y poder en la política de saneamiento que está en constante construcción y que necesita ser cuestionada con base en otros diagnósticos y narrativas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pensaron Datalab? Pensaron en varias formas de hacer esto usando herramientas digitales, pero entendieron que tenían que usar las más simples y extendida, y por eso, como dijo a poco, el uso de WhatsApp. Así se puede considerar que CocoSAP es un proyecto de mapeo, incidencia y participación ciudadana en saneamiento básico en favelas, a través de las cuales, o a través de las quejas de los residentes a través de WhatsApp, el proyecto mapea violaciones de los derechos de salud, promueve reuniones comunitarias y produce informes basados en datos públicos y historias de la comunidad. Bueno, el proyecto ya ha pasado por varias fases y ya que depende de una financiación esporádica para funcionar, ¿no? A lo largo de sus revisiones y cambios, el proyecto ganó cuerpo y sustancia en el tipo de datos y en los temas con los que trabajó. En un principio, se empezó con un simple canal de reclamos con información georreferenciada y fotos que podían componer una base de datos en hojas de cálculo sobre situaciones de saneamiento irregular que los moradores, que son los propios moradores, reportarían, ¿no? Por sus teléfonos. Con el tiempo, el proyecto se materializó más allá de la plataforma digital y involucró discusiones y seguimiento de las políticas de saneamiento a nivel legislativo. Promovieron entonces, a través de CocoSAP, 3 encuentros de saneamiento en Maré con la participación de moradores, de servidores públicos, y comenzó a monitorear la gestión pública y la política de saneamiento en la región y en la ciudad toda, ¿no? Mantiene su idea original de cartografiar y recolectar datos sobre agua, alcantarillado y basura en territorio. Eso no cambió, eso sigue. Pero es importante, incluso está muy más grande, mayor, ¿no? Pero es importante resaltar algunas repercusiones. Además de alimentar los canales de información de Datalab, como el propio podcast y los reportajes en el sitio web, este tipo de acciones, como el CocoSAP, recogió datos e informes para al menos 3 productos más tangibles en términos de movilización, que ahí están en la imagen, ¿no? Un juego en línea llamado Salve Maré, el plan de seguimiento popular, hacer monitoreo, ¿no? Popular, y la carta de saneamiento de Maré. Estos dos últimos fueron hechos como documentos para dar a conocer las políticas públicas y más acciones de este tipo. O sea, son documentos que son demandados a la población, pero también a los legisladores, a los políticos de Río, ¿no? Para nosotros, la relevancia de entender CocoSAP radica en las relaciones entre datos y narrativas y la apropiación de los flujos ecológicos urbanos, en este caso saneamiento, para entender formas de activismo político y un reposicionamiento epistemológico de la problemática urbana en el cuerpo y en el territorio del margen.
la importancia para nosotros del COCOSAP. El proyecto representa la convergencia de varios de nuestros intereses en investigación y voy a listar algunos, a saber, es un arreglo digital que media la confrontación de los problemas urbanos. Considera la participación de la población como generadora de datos y contenidos y por lo tanto de sus propias narrativas. Tiene en su ADN una relación directa con el caudal de agua y residuos urbanos, con el saneamiento, que nos interesa muchísimo, con la infraestructura, ¿no? Presenta el activismo con una posibilidad de resistencia a las condiciones de precariedad y vulnerabilidad y de visibilizar el poder creativo presente en estos territorios. Entonces, no es solo la cuestión de dar visibilidad a los problemas, la precariedad y vulnerabilidad, sino como también dar visibilidad a este poder creativo de las comunidades de la periferia, ¿no? Y las cosas que hacen ellos. Y también, por fin, promueve una especie de atención a la tecnopolítica involucrada en la construcción social de estos sistemas tecnológicos, como dijo poco, como una forma de abrir cajas negras de saneamiento para identificar con y para la población local actores humanos y no humanos, agencias, responsabilidades, intereses, conflictos y posiciones y posibles recomendaciones, lo que puede entenderse como un intento de reorganizar las fuerzas y las asociaciones vinculadas al saneamiento en Río o en la región donde está la marea. Entonces, este último punto es muchísimo importante para nosotros, porque donde está ese intento de hacer visible para la población, para las instituciones y organizaciones que actúan en la periferia, estos detalles de lo arreglo sociotécnico o tecnopolítico, los sistemas con los cuales están trabajando o luchando para que mejoren y todo eso. Bueno, recientemente, pero antes de la pandemia, el proyecto tomó direcciones que para nosotros eran inesperadas. En diciembre de 2019, COCOSAP corrió el riesgo de ser suspendido o rescindido debido a la falta de financiación que pudiera mantener un equipo dedicado a la recompilación y el procesamiento de datos. Entonces hubo una aproximación entre nuestro proyecto de investigación y DataLab, al establecer una especie de asociación en la que fue posible utilizar recursos de nuestra investigación para pagar 3 pasantías durante 6 meses. Entonces, se seleccionaron 3 jóvenes residentes de la región, Samantha, Breno y Adriano, que se ven en esta foto, quienes hicieron responsable de movilizar o organizar los datos para la reorganización técnica de la plataforma de COCOSAP y para el seguimiento de las políticas públicas, el monitoreo de las políticas públicas y la legislación de saneamiento en Río. Eso que estos jóvenes íbamos a hacer durante estos 6 meses. Bueno, nuestro equipo de investigación tenía también una investigadora asociada, Iris Rosa, estudiante de doctorado en sociología en Río, con la tarea de construir el puente entre la investigación, nuestro proyecto, y el grupo, y el DataLab, coordinando el trabajo de campo con los pasantes. Bueno, la movilización de la población, siempre, como se ve, siempre ha formado parte de todas las fases del proyecto COCOSAP. Es muy importante este aspecto del COCOSAP. La movilización de la población, ¿no? La charla con las personas en la calle, explicando el proyecto y pidiendo que hagan los reclames y todo. Bueno, pero cuando se inició el trabajo, esta nueva fase, la pandemia impuso una nueva reinterpretación de COCOSAP, ¿no? Dada la imposibilidad de articulaciones cuerpo a cuerpo. El arreglo sociotécnico que soportaba COCOSAP anteriormente
necesitaba ser reconsiderado, necesitaba cambios, ¿no? Entonces, este grupo se unió para producir reflexiones a partir de monitoreos y entrevistas a familias que ya formaban parte de la red de denuncias del proyecto COCOSAP. Fue una adaptación en un intento de conectar con las redes, información y acciones de solidaridad existentes y fortalecer los lazos que ya estaban presentes. Entonces, el proyecto puso como se pausa, en stand-by, en la característica de conseguir más datos, pero la red que ya existía fue entonces objeto de un nuevo tipo de monitoreo por la pandemia, ¿no? Bueno, me gustaría cerrar con algunas reflexiones en las 3 últimas diapositivas, que tal vez podamos explorar más adelante en las discusiones, ¿no? Yo propongo, Andrés y yo proponemos una mirada más distante para comprender las distintas fases de COCOSAP juntas. Entonces, utilizaré una vez más una cita de Ananya Roy en un texto llamado Urban Informality, que es de 2005. Y Ananya cita una iniciativa en algunas ciudades de India en la que los grupos se organizaron para proponer que los baños públicos pudieran ser concebidos y diseñados por las propias comunidades y luego pasados a los técnicos para la construcción, ¿no? Bueno, esto creo que todo un entorno de información. Bueno, los baños públicos es un tema muy importante para India, ¿no? Entonces, especialmente para las periferias. Entonces, esto creó todo un entorno de información, recopilación de datos, de saneamiento y discusiones sobre políticas públicas, y que, bueno, todo eso que un otro autor, Arjun Appadurai, citado por Ananya, llamó en inglés, politics of shit, o política de la mierda, ¿no? Lo que dice Ananya sobre eso tiene una relación muy estrecha con lo que también representa COCOSAP en este contexto de reposicionamiento epistemológico, a pesar, obviamente, de materializarse a través de diferentes arreglos, ¿no? Lo que se pasó en India, lo que se pasa en Brasil, diferentes arreglos, pero hay características comunes que son estas de la política, en este caso, the politics of shit, en el caso de India, que nos interesa mucho. Entonces, voy a citar a Ananya aquí una vez más y traduciendo para el español. El cambio de consideraciones estéticas, ahí está se refiriendo a los proyectos de upgrading de favelas. No sé si los conocen, pero en los 90 en Río había un proyecto de esos muy famoso, muy conocido, llamado Favela Barrio. Y a eso se refiere a Ananya Roy, a lo que ella va a llamar de estetización de la pobreza, ¿no? Entonces, el cambio de consideraciones estéticas de estos proyectos a la política de la mierda, yo diría, es una epistemología política útil. Reconoce la importancia de la infraestructura, pero indica que la provisión y distribución de la infraestructura no es un tema técnico, sino un proceso político. Datos y las acciones políticas y solidarias, mediadas por algunas herramientas y por lo digital, entre comillas, una vez más, parecen estar configurando un nuevo frente de activismo político en las favelas y suburbios, al menos en Brasil. No me refiero obviamente al tipo de lucha que siempre ha estado presente en estos territorios de supervivencia, ¿no? Varias de las iniciativas y organizaciones con tipos de acción similares a DataLab son parte de lo que quizás se podría llamar de revolución de datos periféricos, que juega un papel importante en el compromiso y en la capacidad de los habitantes de barrios marginales y periferias para influir en las políticas locales. Entonces,
lo digital parece ser un componente diferencial importante dentro del ámbito de nuestras formas de entender y valorar los procesos de lucha por los derechos invisibles, por las asimetrías de poder. Es importante considerar la propia gestión de las ciudades a partir de las relaciones entre datos, narrativas, activismo digital e infraestructura urbana. Allí me parece que hay una forma interesante de inteligencia urbana que normalmente no se incluye en los discursos de la ciudad inteligente, de las smart cities. Por el contrario, se descuida en los procesos de planificación y de construcción de políticas públicas. Entonces, eso es una mirada diferente por un otro ángulo a los temas de la inteligencia urbana que me parece muy importante, ¿no? Y que normalmente es invisible, no se habla. Bueno, son innumerables los ejemplos que asocian las luchas históricas de género y raza a la constitución de nuevos ordenamientos sociotécnicos y territoriales, ¿no? Ejemplos como el Data Lab, pero también en esta imagen el Maria Lab y el Preta Lab, otros proyectos en Río, en São Paulo, y por solo mencionar los casos. Entonces, es clara la necesidad de entender Data Lab en un contexto más amplio de solidaridad y redes de agencia apoyadas por trabajar con datos y construir narrativas desde el margen como una forma de producir activismo urbano. Entonces, es un ejemplo en nuestro caso, un estudio de caso, un caso de estudio, pero que se expande, pero que se percibe en otros grupos parecidos, similares. Bueno, debido a las interacciones que tenemos con grupos de otros países de América Latina, ya sea a través de mi participación en la VITS, ¿no? la Red de Estudios de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, o entonces Andrés con movimientos en México, en sus proyectos recientes, o el propio Data Lab en redes de activismo internacional como la red Condatos. Entonces, por todo eso, la hipótesis que tenemos es que nuestras observaciones en Maré, en Río de Janeiro, y otros casos similares, no se limitan a describir un fenómeno brasileño. Y creo que esto me ayuda a justificar el sur global en el título de mi charla. Bueno, volviendo a Ananya Roy, su idea de reposicionarse desde la periferia en estos procesos de sacar a luz en el paradigma del poder, sin devaluar ni significar las precariedades y las negligencias, es parte de un cambio en lo que ella llama de un cambio de itinerario de reconocimiento o una ruptura de estigmas. En un otro, bueno, en Urban Informality, el texto que mencioné de a poco, ya abordó las tensiones entre lo formal y lo informal en el reconocimiento de las ciudades y lo urbano, señalando la necesidad de identificar la producción de teoría, políticas y acciones en las ciudades del mundo en desarrollo. En mi opinión, este cambio, el itinerario de reconocimiento, incluye grupos y colectivos que trabajan con activismo digital y en el sentido aquí descrito, ¿no? Entonces, estoy intentando dialogar, hablar con la teoría de Ananya, incluyendo estos relatos de estos grupos que aquí presenté. Entonces, para concluir, creo que esta forma de conocimiento a margen que otorga agencia a poblaciones históricamente silenciadas opera como un arreglo sociotécnico de resistencia que actualiza y captura el potencial y las limitaciones de los urbanismos subalternos vinculados a lo digital y la infraestructura urbana. Termino aquí con una cita, más una vez, de Ananya, del texto, pero un texto diferente llamado Slumdog Cities, Rethinking Subaltern Urbanism, que es de 2011, y así dice Ananya Roy. Escribiendo contra las narrativas apocalípticas y distópicas de la favela, el urbanismo subalterno proporciona relatos de la favela
como un terreno de habitación, medios de vida y política. Este es un desafío vital e incluso radical a las narrativas dominantes de la megaciudad. Bueno, muchas gracias. Estoy muy atento a todo lo que quieran comentar o preguntar. Y tengo que me disculpar si mi español va a quedar un poco más flaco y peor de ahora en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu charla. Tenemos varias preguntas del público. Entonces, pasamos con Raúl, quien va a hacer este trabajo de moderación y te va a formular esas preguntas. Gracias, Liliana. Y gracias, Rodrigo, porque muy interesante toda la intervención y tu español bastante claro. Se entendió todo muy bien. Justamente una de las preguntas interesantes que tenemos acá tiene que ver con el tema, por ejemplo, del activismo digital, que sería una cosa que podrías de pronto ampliar porque, claro, podría de pronto ser como el enlace para que los jóvenes y otras comunidades puedan manifestarse de manera importante en los temas de transformación urbana. Como tú bien lo explicaste, hay unos flujos ecológicos que no solamente tienen que ver con redes de alcantarillado, de aguas, sino que tienen que ver con los asuntos económicos, también políticos, los asuntos de comunicación, como tú bien lo enunciaste. Entonces, si te quieres ampliar en esos dos aspectos, sería interesante. Raúl, el momento que hablaba, yo tuve un pequeño problema con la red y se cortó, se cortó un poco por la mitad. Me disculpa, pero si puedes repetir. No, las inquietudes son sobre el activismo digital. Entonces, las preguntas están orientadas a pensar, por ejemplo, cómo este activismo digital puede promover los jóvenes, las comunidades, a pensar, por ejemplo, en las transformaciones urbanas. Vale. Bueno, el gran problema que nosotros tuvimos en el empiezo de la investigación, yo creo que hablé un poco sobre eso, era justamente cómo identificar el activismo digital y cómo comprender los tipos diferentes de activismo digital, ¿no? Entonces, la propuesta de clasificar en dos tipos distintos, diferentes, los grupos de activismo digital que nosotros encontramos es justamente para intentar dar cuenta de este tipo de actuación y de acción en las periferias y que para nosotros estaba muy claro que era diferente de los otros tipos de activismo digital, normalmente de grupos que son jóvenes de clase media, media alta, hombres blancos y que se reúnen para hacer arreglos tecnológicos para una cuestión muy específica urbana y después se dispersan, se van, ¿no? ¿Estoy? Entonces, Perfecto. por eso decía que en este primer grupo, para nosotros estaba muy claro el desprendimiento, el descolamiento con el territorio, con las luchas, etc. Y me pareció que en el otro grupo, esto que estamos investigando, se trabaja muy fuertemente la formación de jóvenes que viven, que habitan en estos lugares, para que puedan trabajar y con datos como una forma de multiplicar sus voces, de multiplicar sus intereses en las luchas de la periferia y, bueno, por los derechos básicos de infraestructura, derechos humanos, de todo más. Entonces creo que hay una potencia, no sé si una especie de lenguaje entre las generaciones más jóvenes que se apropiar de estos medios para
para ampliar sus luchas, ¿no? No sé si eso contesta la cuestión. Sí, yo creo que, y la puedes complementar con una idea, y es que, pues aquí dentro de las preguntas hay ideas también sobre pensar no solamente en lo digital, sino también en lo territorial. Hay comunidades que seguramente no tienen acceso a lo digital, por eso se piensa que lo territorial es clave, pero también yo diría que tenemos que hacer un esfuerzo grande porque, como tú bien lo anunciaste en la conferencia, hay unos datos que son importantes incluir a nivel digital, y lo digital pues es una especie de diáspora que permite indagar la información puesta en datos, no solamente en cuadernos escritos o en papeles, sino que es en lo digital donde los políticos y otros actores urbanos se pueden enterar. Entonces, ¿tú qué opinas, por ejemplo, sobre ese tema de lo territorial versus lo digital? Bueno, para nosotros también es muy claro que el digital no es el central de todo eso, ¿no? Por eso que describimos este segundo grupo como las luchas tradicionales donde se encuentran en algún momento de sus luchas con el digital. Entonces, el digital es un medio y muchas veces tenemos que comprender mejor lo que se dice sobre el digital, ¿no? Lo que estamos hablando, por ejemplo, en el proyecto de COCOSAT, el digital está formado por el WhatsApp, que es una media de una empresa, de una compañía hegemónica, Facebook, ¿no? Que ahora tiene otro nombre. Entonces, hay también otros tipos de interacciones con estos medios que nos ponen preguntas, ¿no? Sobre qué es hablar de hegemónicos y de contrahegemónico, de resistencia cuando se utilizan, por ejemplo, medios que son hegemónicos, ¿no? Pero WhatsApp, los softwares de organización de datos y obviamente las medias, los medios de redes sociales, no sé cómo se llama, medias o redes sociales en español, pero Instagram, Twitter, Facebook, blogs, etcétera, etcétera. Pero todos esos medios tienen mostrado un acceso muy grande en los jóvenes de las periferias, ¿no? Estos están permitiendo incluso disputar espacio con los políticos, con los moradores y las personas que habitan otras áreas de la ciudad, que definitivamente están involucradas, están utilizando estos medios. Entonces, hay una necesidad incluso de disputar espacio en estos medios digitales, pero lo más importante es lo que pasa en el territorio. Entonces, creo que hay una imbricación importante entre lo que se lucha por el territorio, por los derechos, por la infraestructura y cómo eso se mueve en diferentes medios, ¿no? Como dijo en las políticas, en la casa legislativa, en los papeles, pero también en los medios digitales. Así lo veo. No le escucho. Otras dos inquietudes. Por una parte es cómo se financian estos grupos de activismo. Y si puedes dar, por ejemplo, algunos datos bibliográficos ampliando las perspectivas de Ray y demás. Claro, bueno, los grupos normalmente son como especies de ONGs que se dice en español, ¿sí? Y que su financiación se da por proyectos esporádicos, ¿no? Entonces, tiene muchas dificultades de se establecer por muchos tiempos. Entonces, obviamente, grupos como el Data Lab, que se ven importantes, más consolidados, tiene condiciones de conseguir, de conquistar líneas de financiación por más tiempo y así sobreviven, ¿no? Hay muchos proyectos de financiadores internacionales incluso, ¿no? La Fundación Ford
es muy importante en Brasil para este tipo de proyectos. Hay muchas organizaciones de este tipo que tienen financiación de la Fundación Ford y la Fundación Ford tiene imagino que sea muy parecido en Colombia, pero no sé, pero en Brasil tiene una actuación en el campo progresista hace muchos y muchos años en financiación de estos proyectos. Pero sí, como dijo en mi charla, hubo un pequeño periodo en que había el riesgo del COCOSAP terminar. Entonces nosotros con nuestro proyecto hicimos un arreglo de presupuesto para que se pudiera financiar los jóvenes por 6 meses, pero a partir de 6 meses también lograron nuevas líneas de financiación para expandir. Y hoy COCOSAP es un proyecto mucho más grande que era hace algunos meses. Y la otra pregunta, sí, yo puedo, hay muchos estudios, hay un grupo que se llama Estudios Subalternos de académicos de India que hacen esas teorías de Subaltern Studies hace muchos años, y es un grupo muy grande y que inspiró otros estudios en Brasil y Latinoamérica, pero yo puedo pasar una lista. Nosotros tenemos una lista de varios teóricos donde Ananya Roy se inspira en la misma línea de investigación. No sé si eso es suficiente, pero yo puedo pasar la lista a Jaime o a usted y después hacer Claro la que sí. divulgación, no sé. Rodrigo, muchas gracias. Sí, Pero una pista de eso, ¿no? Subaltern Studies, hay muchas cosas ahí, y claro, también críticas, ¿no? Pero es donde se inspira Ananya Roy para hablar del urbanismo subalterno. Sí, muchas gracias. Nosotros distribuiremos esa lista bibliográfica en las redes y en estos contextos de los seminarios. Dos inquietudes más. Una es si conoces, por ejemplo, experiencias de países latinoamericanos distinto a los temas que has enunciado de Brasil y demás. Y te mandan muchos saludos desde México también, donde tienen una experiencia en la ciudad de Guadalupe sobre activismo digital. Raúl se cortó un poco nuevamente, no sé si su internet o mía, pero si conozco otras experiencias latinoamericanas, ¿no? Sí, era esa una. Y okay. La otra era que tenías muchos saludos de México. Ah, qué lindo. Gracias, qué bueno. Andrés estuvo involucrado en otras investigaciones en México. Yo no voy a saber decir con cuáles organizaciones, pero uno de los coordinadores de Data Lab hoy, eso es ¿cómo se dice? Una consecuencia de la investigación, es hoy mi estudiante de doctorado, Gilberto Viera, es uno de los idealizadores y coordinadores de Data Lab, y hoy hace un doctorado conmigo, y su proyecto es justamente un mapeo de estos tipos de activismo digitales en Latinoamérica. Por tanto, no tengo los nombres ahora, pero es un proceso de investigación. Tenemos pistas, tenemos la hipótesis que coloqué, que dijo en una de las últimas diapositivas, es que sí, que es un proceso que no es brasileño, ¿no? Bueno, como decía Ananya, se pasa en India, con otras características, pero ciertamente se pasa en Latinoamérica, en todos los países del sur global, ¿no? Sí, Rodrigo, muchas gracias. Yo creo que, por ejemplo, un aspecto importante que vale la pena seguir pensando es el tema epistemológico sobre el urbanismo subalterno que tú has mencionado, porque ahora que se está haciendo como la inserción de
estas Smart Cities o ciudades inteligentes, hay una cantidad de dispositivos digitales, tecnológicos, que necesariamente van a ser como una transformación cultural en la sociedad. Entonces, justamente, ¿cuál es la propuesta que tú haces, por ejemplo, a dimensiones ecopolíticas para que esto pueda funcionar de, eh, no sé si me escuchaste. El final no. No, que estas propuestas ecopolíticas de pronto pudieran entrar en las fases, por ejemplo, de las políticas públicas, que sería una cosa muy interesante para ir transformando este imaginario de políticas, a veces que se vuelven lineales en el tema del saneamiento y demás cosas. Bueno, la respuesta que tengo no es muy bien una recomendación o una impresión de cómo se hacen las cosas. Yo creo muchísimo en la idea de coproducción y la idea de que nosotros tenemos que buscar las potencias, ¿no? Lo que se hace en estos territorios que normalmente son deliberadamente invisibilizados, deliberadamente vulnerabilizados. No me pasa por la mente, por la cabeza, una idea de hacer una ciudad inteligente que no se le en cuenta las luchas y las narrativas, así por decir, de los pueblos que habitan estas franjas, ¿no? Esas periferias, las márgenes de la ciudad. No me parece nada inteligente la idea de incorporar tecnologías digitales solo por la cuestión de ordenar el territorio con más eficacia o con más eficiencia, que es lo que normalmente las grandes empresas de tecnologías intentan vender para alcaldías y ciudades, regiones y gobiernos, ¿no? Y me parece una idea muy, donde se reproduce en muchos casos el racismo y estrategias de gentrificación en la ciudad, y con una eficiencia, eficacia mayor por el uso de las tecnologías. Entonces, una cosa que estamos discutiendo mucho en Brasil y en otros países, creo que en Colombia también se hace así, es el uso de tecnologías de reconocimiento facial, ¿no? Y cómo eso reproduce una lógica racista y separatista, ¿no? Increíble con las tecnologías y sobre la justificación de que son tecnologías infalibles, ¿no? Entonces, para mí, eso no es pensar una ciudad más inteligente o ecointeligente, si quieras, pero reproducir lógicas de separación y segregación. Sí, de hecho, eso es una cosa que viene sucediendo con la disculpa de la seguridad, segregación. Pues Rodrigo, muchas gracias por las lecciones. Ha sido muy interesante todo esto y bastante estudios para seguir pensando de este activismo digital de las comunidades populares y los flujos ecológicos. Muchas gracias por tus valiosos conocimientos aportados hoy en este seminario. Gracias, Raúl. Gracias, Liliana. Gracias, Jaime, Natalie y todos que estuvieron hasta ahora y que hicieron las preguntas. Entonces, esto es un proyecto que está se moviendo, no está terminado. Y eso nos da la oportunidad incluso de continuar en otros proyectos. Hay muchas preguntas, ¿no? Proyectos de investigaciones como ese generan más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros aún tenemos que comprender mejor. Entonces, muchas gracias por el espacio de compartir esas preguntas con ustedes. Muchas gracias.
Igualmente, de mi parte también muchas gracias para Rodrigo por su intervención, muy interesante, a Raúl por la coordinación y presentación de este espacio de preguntas. Agradecemos también a Natalie por toda la coordinación del evento y a Jaime por la invitación y presentación de este importante seminario y esta invitación a Rodrigo. También agradezco a los asistentes, a sus preguntas, a su participación y los invitamos ya el próximo año a la continuación en este seminario permanente de la Maestría de Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética y en particular a inscribirse a la Maestría de Paisajes Artificiales que inicia en enero del 2022 y que comenzará con asignaturas en los campos de paisajes informales artificiales, paisajes virtuales y paisajes edificados y materializados. Entonces, también quería comentarles que estas asignaturas además serán abiertas y pueden ser cursadas por estudiantes que se encuentran en distintos países, en distintos programas y de esa manera tener este intercambio cruzado, abierto y flexible a través de elementos híbridos y participaciones de profesores de distintos países. Entonces, que tengan una buena tarde y de nuevo muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.